Bien, estábamos tratando sobre el método Pring-Concept. Son pasos, son 10 pasos. ¿En qué se basa? Se basa en los principios, primero en el punto de partida de la energía y la materia. La energía y la materia, cada uno tiene principios y leyes, y el orden sucesivo de los principios y leyes hacen el método Pring-Concept. Por eso es aplicable a la vida cotidiana, a la vida académica, a la formación, o si uno quiere investigar, también hemos desarrollado, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, una tesis utilizando este método. Tiene una ventaja enorme. Y lo último, eso lo vamos a hacer por primera vez con nosotros en el grupo. Antes, claro, primero vamos a hacer tal como hemos desarrollado, luego hemos hecho o he realizado la adaptación con la inteligencia artificial. Eso multiplica su aplicación del método. Vamos a llegar a ese punto, no hoy día, pero en las sesiones superiores, las que vienen. Eh, entonces, es como decir, si, como un ejemplo, si antes sumábamos, restábamos así con la mente, no utilizando, digamos, un lapicero, etcétera. Cuando viene la calculadora sustituye esas operaciones, pero agiliza, ¿no? El trabajo. Lo mismo hace la inteligencia artificial cuando se une con el método Pring-Concept. No, va a ser una maravilla, pero eso es más adelante. Entonces, vamos a pasar este punto para entrar directo a las bases. Nuestro punto de partida, quizás de acuerdo a la experiencia, conocer la esencia universal viene a ser el 90% de todo lo que estamos tratando. Por eso le vamos a dar bastante dedicación a la esencia universal, es decir, a la energía y la materia, por su importancia. Cuando uno entiende la energía y la materia con sus principios y leyes, todo lo demás es deducción, como decir, pura lógica, puro razonamiento. Bien, entonces, estas preguntas que vamos a presentar aquí no es casual, abre ¿no? la curiosidad, abre la mente. Y ahora nuestro concepto aquí es nuestro punto de partida. Tenemos que desde un inicio, desde ahora debemos saber en qué consiste la salud universal. La salud universal es la interacción simétrica entre la mente y el cuerpo. Hasta ahí se entiende. Y siempre se ha manejado esto, ¿no? La interacción simétrica, es decir, la armonía entre la mente y el cuerpo. Aquí estamos agregando algo más, ¿no? Entre la mente y la realidad que puede ser nuestro entorno laboral, que puede ser la sociedad, que puede ser la naturaleza, etcétera. Hasta ahí también está bien. Los incas practicaron eso y les ha ido bien. Y hay un tercer elemento de interacción entre la mente y el universo. ¿Y por qué nosotros estamos agregando el universo? Porque el universo es un todo interconectado. Entonces la mente debe interactuar, porque si no interactuamos con el universo, vamos a encontrar diferentes vacíos, vacíos, incógnitas, y eso nos trae a la incertidumbre. ¿Qué habrá más allá? ¿No? Nos preguntamos, especulamos, ¿qué será? ¿Por qué hemos venido al mundo? ¿Quién hizo el mundo? Nos vienen las preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas justamente expresan nuestra interacción con el universo. Y si desconocemos los principios y leyes del universo, entonces vamos a dar respuestas a nuestra manera. Y así podemos fácilmente caer en creencias, las creencias que han sido buenos en su tiempo, pero la humanidad ha avanzado, ha evolucionado, tiene muchos recursos que podemos nosotros utilizar para reconstruir esa interacción de la mente con el universo. Entonces, siendo así, este va a ser nuestro concepto. A partir de ahora, la salud universal es la interacción simétrica, es decir, armónica, no en desequilibrio, sino en equilibrio, interacción simétrica entre la mente y el cuerpo, entre la mente y la realidad y entre la mente y el universo. Tres niveles de interacción.
Claro, nos podemos preguntar, pero eso, yo sin tener los tres estoy bien. Claro, uno puede decir estoy bien, pero el que está al costado no está bien, el que está más allá tampoco está bien, el que está más lejos tampoco está bien. Y para estar bien, todo debemos cumplir con estas tres interacciones. Es decir, todos dependemos de todos y, y el sentirse bien o sentirse mal es solamente un sistema mental, es decir, un concepto, porque fuera de nuestro entendimiento, de nuestro concepto que podemos tener de la vida, en la naturaleza está todo perfecto. Claro, alguien puede decir, ¿no? Y cómo perfecto, ¿y qué es lo que pasa aquí? Lo que vemos, eso no es parte de la perfección. Es que cuando uno piensa en la existencia individual, pensamos que eso es todo, pero no estamos pensando en la infinitud. Nuestra mente es energía y esa energía se entiende dentro del concepto de la infinitud. ¿Por qué? Porque la energía es indestructible y como es indestructible, ha existido n veces en el pasado y existirá n veces en el futuro. Entonces, pero si nosotros lo reducimos de que la vida es todo y aquí termina todo, aquí nació todo y aquí termina todo, vamos a encontrar mil defectos a todo, ¿no? Pero cuando vemos en esa sucesión de todos los eventos y como un todo, ya no, todo tiene sentido. De repente hoy me tocó reírme, pues mañana estaré triste, pero igual son etapas necesarias que le da un matiz así, mm, decir complejo es poco, sino interesante. Cuanto más vivencias tenga el ser humano, acumula más experiencias. Y si sumamos todas las experiencias, nos da un mayor entendimiento. Entonces, en ese sentido, eh, podemos solamente hacer clasificación de todas las vivencias. La tristeza es buena, la, la alegría es buena, todo es bueno, ¿no? ¿Ve cómo se va abriendo, ¿no? La mente para hacer encajar a todo lo que sucede como algo bueno. Bien. Entonces, vamos a ver así. Este es nuestro concepto, entonces, la salud universal. Tres niveles de interacción dentro de nosotros, mente y cuerpo, con nuestro entorno y con el universo como un todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es fácil. Decir fácil es poco. Sencillo, podemos decir. Bien, vamos a ver en qué consiste. Tenemos otra pregunta. Y en esta pregunta tenemos, ¿todos los seres humanos tenemos acceso a la salud universal? Ya, todos. Y yo extendería también, diría, los animales también tienen acceso a la salud universal. Y lo tienen. Por eso ellos no tienen hospitales, no tienen vacunas, no tienen nada. Solamente se ciñen al orden de la naturaleza y del universo. Listo. Así. Pero nosotros que tenemos inteligencia, racionalidad, experiencia, historia, etcétera, tenemos mayor ventaja, pero lo paradójico es que no estamos utilizando esos recursos. Bueno, eso es otro tema de reflexión, pero vamos a otra pregunta. Dice, ¿qué condiciones debemos tener para alcanzar la salud universal? Alguien puede preguntarse, pues de repente bajo el contexto de nuestro paradigma, podemos pensar, no, pues para alcanzar la salud universal tendría que estudiar muchos años, lo cual no es, para este caso no es. O alguien puede decir, bueno, tendría que mínimo estudiar una carrera de salud. Tampoco, es una condición. Una persona común que aún con solamente entender el lenguaje puede tener acceso a la salud universal, porque estamos viendo arriba, es solamente la interacción entre la mente y el cuerpo que es fácil, entre la mente y la realidad también es fácil, con el método que vamos a seguir, y entre la mente y el universo también. Y no seríamos los primeros porque los incas lo practicaban, las civilizaciones milenarias lo practicaban, entonces no seríamos los únicos. En otras palabras, no estamos inaugurando algo nuevo. En la historia ya
Algunas civilizaciones lo practicaron con éxito. Que no hayan masificado su experiencia es otra cosa. Pero nosotros con la tecnología podemos masificar, estas reflexiones se pueden reproducir N veces. Lo grabamos y se puede reproducir. Entonces tenemos otra pregunta. Estas preguntas nos va preparando más o menos para entrar ya al tema. ¿Cómo se puede alcanzar la salud universal? Es una pregunta. ¿Cómo? Se supone que hasta aquí estamos interesados. ¿Y cómo se puede alcanzar la salud universal? Aquí hay un método. El método tiene 10 pasos, 10 sencillos pasos que, que nos permite alcanzar esa interacción entre la mente y el universo. Con que logremos el tercer nivel de interacción, ya es bastante. ¿Por qué? Porque de esa interacción entre la mente y el universo depende la interacción entre la mente y la realidad. Y eso va a determinar la interacción entre la mente y el cuerpo. Entonces nos vamos a enfocar en esa tercera forma de interacción, es decir, entre la mente y el universo. Ya ahí ya tenemos ya una ventaja, ya tenemos ya la clave. Entonces así ya se va a hacer más fácil. En cambio, en el paradigma actual estamos acostumbrados en sentido contrario, ir paso a paso, de abajo hacia arriba. Y como eso es cansado, el que menos se va cansando, finalmente dos o tres alcanzan la meta. Y los demás que, ¿no? Nos quedamos así frustrados. Pero aquí es al revés. Pero todo eso vamos a ver. Después tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál es el primer paso para alcanzar la salud universal? Ya, listo. Aquí hemos llegado a la clave. El primer paso es entender la esencia universal, es decir, lo que es sencillo, lo que es más fácil de captar es que todos los elementos están constituidos de energía y materia. Solamente ese concepto es suficiente para dar el primer paso. Si olvidamos ese concepto, aunque desarrollemos 1000 horas, no vamos a alcanzar porque esa clave es importante, ¿no? De que todo lo que existe es una unidad de energía y materia. Entonces, tenemos aquí nuestra realidad, que siempre lo vamos a mencionar porque ese es nuestro punto de partida, nuestro diagnóstico como especie. Tenemos dos resultados en la educación y en la salud. En la educación, el 95% de la población mundial tiene una educación desfasada del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que la población mundial no es consciente de los problemas que está viviendo. No, y como no es consciente, tampoco le interesa. Y como no le interesa, no se preocupa. No se preocupa porque si es consciente, inmediatamente toma, ¿no? A ver, la actitud positiva, a ver, necesito contribuir conmigo mismo, con mi familia, con la sociedad, con el mundo. Quiero dejar un aporte, no puede ser que mi vida se desperdicie de esta manera, diría, ¿no? Pensaría. Y otro, el 95% de la población mundial tiene problemas de salud. El 95%, no estamos hablando ni siquiera del 50%. Si a veces tenemos un resultado de 40%, ya nos asombramos, ¿no? No puede ser, hay algo que está mal. Pero cuando es 95%, es muy grave. Pero como la población no es consciente porque no está conectado con su tiempo, entonces no se da cuenta. Y como no nos damos cuenta, sobrevivimos, pero cuando nos alejamos un poco de la vida y analizamos, reflexionamos y nos damos cuenta, no puede ser. Otras especies viven mejor que nosotros y no puede ser que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ya. Entonces, todo esto se debe a un paradigma, es decir, a un modo de ver la vida y a un modo no es solamente modo de ver, sino está asociado a conceptos. Miren, la modernidad. Descartes pone el concepto de individuo.
Es como decir el punto de partida. Emmanuel Kant pone el concepto de libertad, o sea, el individuo y su libertad. Dos conceptos y pilares de toda la modernidad. Claro, sin esos conceptos siempre decimos, no, el individualismo es egoísta, que el individualismo es mal, pero eso tiene sus bases filosóficas. Entonces, si tenemos que juzgar, tendríamos que retroceder hasta esos puntos donde se establece el concepto de individuo, pero como respuesta a la etapa medieval. O sea, cuando la etapa medieval era la conexión del hombre con Dios, cuando se rompe eso por medio de la ciencia y las leyes, el individuo, o sea, el ser humano, no ha reconstruido lo que hemos dicho al inicio, su sistema espiritual, no ha reconstruido. Y como no ha reconstruido, ha vivido como ha podido. Y en esa supervivencia, ¿no? Bajo el concepto de individuo y libertad, pasó toda la modernidad hasta la actualidad. ¿Qué hemos avanzado como seres humanos? Casi nada. Claro, ha avanzado la ciencia, avanzó la tecnología, avanzó los instrumentos, pero como seres humanos, ¿cuánto hemos avanzado? Casi nada. O sea, si nos medimos con la etapa medieval, ¿no? Cuando uno ve hasta la literatura de un autor clásico, uno ve qué tal genialidad, ¿no? Entonces, y cuando comparamos nuestros autores, hay una diferencia abismal. Entonces, no podemos decir como seres humanos hemos evolucionado. Ha evolucionado el conocimiento, ha evolucionado la ciencia, la tecnología, etcétera. Pero hay un tema humano que debemos retomar, hacer evolucionar para resolver este problema, ¿no? Del 95% de la población mundial que vive desfasada por causa de la educación, no por causa de la persona. Y la educación es ya parte de un paradigma. Igualmente, la enfermedad también obedece a un paradigma, o sea, los seres humanos como personas no tenemos responsabilidad, o sea, como decir, no somos los autores, así hemos venido. Es decir, hemos encontrado el mundo así, de esa manera. Y como les dije, no estamos pues condenados a continuar así, podemos cambiar, podemos superar, podemos innovarnos. Bien, y a eso vamos. Ese es nuestro punto de partida, nuestro diagnóstico y vamos a resolver. Y aquí tenemos ejemplos. Eh, Cuando uno dice va por el camino correcto, puede alcanzar la meta. Y bien, ya entonces podemos identificarnos. Todo camino correcto te conduce a la meta y el camino incorrecto te conduce al fracaso. Bueno, uno puede entender así, pero ¿quién te pone o quién te dice que ese es el camino correcto? De repente, por ese camino correcto, alguien no llegó a su meta, se siente mal, no puede decir. Antes se decía el estudio es el camino, muchos estudian, pero después nos muestran, ¿no? Cuando se impone un paradigma diferente donde el estudio no tiene valor, entonces alguien dice, no, yo sin estudiar tengo esto, pero bajo ese paradigma la cosa, el tener, tiene más peso. Y si a eso le llamamos éxito, entonces perdemos interés por el estudio. Y eso es también lo que está pasando. Entonces, estos puntos de camino correcto, camino incorrecto, lo vamos a representar de esta manera, para que sea más. De acuerdo a esos resultados de la estadística, solamente el 5% de la población mundial llega a su meta. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el 95% de la población mundial? Es enferma o vive desfasada, entonces ha seguido el camino incorrecto. Entonces, ahora viene el tema interesante. ¿Cómo estar seguro del camino correcto?
porque este tema siempre ha preocupado ¿no? A lo largo de la historia al ser humano. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Y en qué se basa, ¿no? Cuando decimos que ese camino es correcto y cuál es ese fundamento. Claro, el fundamento ya no debe estar en la opinión de la persona, ya no debe estar en la creencia, porque si no, sigue siendo otro camino incorrecto. Entonces tenemos que volver a esos fundamentos que ya no pertenezcan al ser humano, sino que sean de la naturaleza. Ahí viene el tema de principio de conservación del ser, el camino que siguen todos los seres que existen y que se conservan, es decir, que no se destruyen. Entonces, siendo así, todos venimos al mundo, como las plantas, como los animales, con la diferencia de que nosotros tenemos tres niveles de realización, así como hemos hablado tres niveles de interacción, también tenemos tres niveles de realización. Realización biológica, realización social y realización espiritual. Es que tenemos esa dimensión, ya, la dimensión espiritual. Que el modelo de educación no tome en cuenta es otra cosa, es un defecto, es un problema. No hay un solo curso sobre la teoría del espíritu o las leyes del espíritu. Por las justas hablamos de la mente, pero también dentro del campo ya de la psicología. Pero a la vez también la psicología está en proceso de desarrollo porque todavía no manejan las leyes universales, por eso no puede entender al ser humano, sino hace tiempo se hubiera encontrado la solución a los problemas humanos. Entonces todos venimos al mundo con una meta. Las plantas tienen como meta florecer, dar fruto, los animales reproducirse. Nosotros los seres humanos reproducirnos, pero en tres niveles. Eso es nuestra naturaleza. Reproducción biológica, reproducción social, reproducción biológica, es como así tener hijos, reproducción social, tener un oficio, una profesión, porque tenemos que actuar, interactuar en la sociedad, sustituir a los que trabajan y se dejan de trabajar, se jubilan. Entonces tenemos un rol social y hasta ahí llega, no el hombre moderno, pero no le interesa ya la reproducción espiritual. Hemos dejado esa dimensión que nos corresponde a nosotros. Por eso, cuando uno pregunta a los niños, niños, a ver, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo quiero ser abogado, dice uno. Yo quiero ser contador. Yo quiero ser policía, puede decir otro. No, bueno, son roles sociales, es decir, reproducciones sociales que ya está en la mente de los niños. Pero por ahí quizá nadie diga la tercera reproducción, la tercera realización. ¿Y cuál es esa tercera realización? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuál sería la tercera realización? Es como decir, la tercera reproducción, ¿no? Vamos entrenando nuestra imaginación. Y en ese entrenamiento, en este orden, vamos conversando. Maestro Álvaro Coronel. ¿Cuál sería? Vamos imaginándonos, ¿cuál sería? Ya, tenemos tres realizaciones y ya hemos mencionado dos, reproducción biológica y tener una profesión, reproducción social. ¿Cuál sería la tercera que estaría pendiente? Solamente una sugerencia, una idea nomás, así a lo que venga a la mente, sin pensar mucho. La primera idea que viene a la mente ahí, compártenos, mientras los demás vamos pensando, a ver cuál puede ser. Si alguien tiene la respuesta, inmediatamente ya lo comparte. ¿Cuál sería la tercera? A ver, licenciado Rubén. Como decía usted, ¿no? Nos faltaría la parte espiritual. Así es. Sí. Ajá, exacto, Sí. exacto. Y a esa reproducción espiritual le podemos poner nombre. ¿Cuál sería, Maestro José? Una idea. A ver, pienso yo
que para todo acto, perdón, reproducción biológica, social, hay que ponerle un fondo ah, filosófico de fe, de esperanza para un logro, o sea, el ímpetu para una acción va acompañada de la esperanza de llegar a esa meta, ¿no? No solamente es la acción. Así es, así es. Efectivamente, ya tenemos ya más ideas. Eh, a ver, ¿quién más? A ver, maestro Abner, una idea más. Aunque ya hemos dicho, pero a ver si hay un concepto que nos aproxime y de paso tener todos la oportunidad de compartir nuestras opiniones. ¿Alguna idea más que se le venga a la mente? La metafísica tiene que ver algo aquí, no sé. Así es, sí, sí, tiene que ver la metafísica, claro. Solo que la metafísica es, claro, en ese nivel está, en ese nivel solamente que hay un concepto que los niños tendrían que responder. Maestro, quiero alcanzar, ¿no? Es esa palabrita. Pero como los maestros no cultivan en la escuela, entonces los niños pues solamente mencionan lo que ven en la sociedad, lo que le han dicho los padres o lo que siempre repiten. Entonces los primeros que tendrían que sembrar en la mente de los niños desde el jardín, desde la escuela, serían ellos, no los maestros. Bien, entonces esa meta, vamos a ponerlo así en forma sintética, sería la sabiduría universal. Así como estamos hablando de la salud universal, dentro de la educación también está este concepto como una deuda, ¿no? Pendiente de que se debe cultivar la sabiduría universal. Además, ya para nosotros es importante porque la salud universal va de la mano, está relacionado con la sabiduría universal. Y podemos preguntarnos, ¿cuál es primero? ¿La sabiduría universal o la salud universal? Podemos preguntarnos y podemos dar incluso la respuesta, porque la respuesta es lógica, ¿no? Y nuevamente trasladamos esta pregunta. Después nos vamos a ir de largo esta pregunta. ¿Cuál es primero? ¿Recuerdan esa pregunta que hacían que era bien difícil de responder? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Ya, muy bien, parecido a eso. Entonces aquí solamente han cambiado los conceptos y ponemos aquí la pregunta. ¿Qué es primero? ¿La sabiduría universal o la salud universal? A ver, si tenemos sabiduría universal, ¿tendríamos salud universal o es mejor sería mejor tener primero salud universal para tener sabiduría universal? Entonces ahí va la pregunta. De esa pregunta va a depender muchas cosas. A ver, maestro Álvaro Coronel, ¿cuál sería primero, la sabiduría universal o la salud universal? ¿Qué es primero o cuál sería primero? Aló, ¿se me escucha? Sí, con claridad. Bueno, en este caso, primero debería ser la salud, porque la sabiduría lo puedes ir adquiriendo a lo largo del tiempo. O sea, pero si yo quiero tener sabiduría, pero sabiduría es una constancia de algo que uno va a ir haciendo, va a ir Ah, adquiriendo. excelente, muy bien. Respuesta con argumento, muy bien. A ver, en el orden. Ah, maestro Rubén, ¿cuál sería primero? ¿La salud universal o la sabiduría universal? Bueno, desde mi punto de vista, yo considero que ambos son importantes, ¿no? Porque si nosotros tenemos una salud universal, estamos garantizando que todas las personas o o en diferentes comunidades o regiones, ¿no? Puedan tener y alcanzar los servicios, ¿no? Los servicios de salud sin discriminación, por un lado. Y en cuanto a la sabiduría universal, es lo que poco se pregona, ¿no?
Normalmente, como bien usted lo dice, no se imparte eso en las escuelas y muchas de las personas no tienen conocimiento al respecto, pero desde mi punto de vista, la sabiduría universal sería lo primero. ¿Puedo Tiene. opinar? ¿Puedo Sí, opinar? adelante, maestro José. A ver, les voy a dar la contra. Pienso yo que primero sería la sabiduría, porque el conjunto de saberes es cierto que se aprende de acuerdo a la experiencia, ¿no? Pero si yo tuviera un don de tener esa sabiduría, podría tener las reglas para mantenerme con una salud perfecta, porque se habla mucho, por ejemplo, en la religión católica, cómo Jesucristo, a través de la mente, podía levantar a una persona fallecida o a través de la energía de sus manos, ¿no? Entonces, él tenía un saber que no lo tenían otros y devolvía la salud, ¿no? Entonces, ahí pienso yo que si por ese lado uno tiene ese don de tener un conjunto de conocimientos en forma global, sabiduría, pienso yo que podía tener el don de tener buena salud y también de generar salud a su entorno. Excelente, excelente. Muy bien, gracias, maestro. Efectivamente, es como se decía también, ¿no? Entre la relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Como así, una mente sana va a determinar un cuerpo sano. Ese mismo concepto lo trasladamos, ¿no? A este nivel. Entonces, claro, la sabiduría universal es la base porque representa la energía, es la base de la salud universal. Perfecto. Entonces, por lo menos ya estamos, tenemos una idea consensual sobre este punto. Si es así, si es así, entonces, si nosotros en estas sesiones vamos a alcanzar la salud universal, estamos obligados primero a adquirir la sabiduría universal, ya, siguiendo la lógica. Entonces, si es así, el método nos va a ayudar para ambas cosas, para la salud universal y la sabiduría universal. Y como están relacionados y condicionados además, entonces por ahí vamos. Bien, sigamos, sigamos. Ahora vamos a presentar el, aquí los fundamentos del nuevo paradigma de la vida humana. Es decir, nuestro paradigma actual ya conocemos, ya bien, hemos vivido, nos hemos formado en ese paradigma, ya conocemos sus dos resultados a nivel mundial. Ahora queremos saber los fundamentos del nuevo paradigma. Ya. Y aquí presentamos en forma gráfica, en forma sencilla para poder entender. Luego lo vamos a ampliar con los talleres que vamos a tener más adelante, pero queremos primero captar la idea en qué consiste. Y bueno, tenemos acá el paradigma actual. Primero conocer el actual para ver cuál es la diferencia. Entonces, estamos acostumbrados, ¿no? A ver de esta manera. Si vamos a alcanzar una meta, lo normal es que esa meta se alcanza con esfuerzo. Y a mayor esfuerzo, mayor posibilidad de éxito, ¿no? Esa frase sería interesante aquí, el maestro José, que diga, quiero dar la contra. Sería interesante. ¿Qué opinan dice, a mayor esfuerzo, mayor posibilidad de éxito? ¿Alguien está en contra de esta frase? Porque es evidente, ¿eh? Nos han dicho en todo nivel y nadie dice lo contrario. Toda meta, todo objetivo, todo propósito se alcanza con esfuerzo, con sacrificio. Inclusive hay frases que dice hay que ser perseverantes, ¿no? Hasta se utiliza otros conceptos como si yo soy terco en esto, insisto, insisto hasta alcanzar el éxito, ¿no? Entonces está en el subconsciente de todos. Por ejemplo, ¿eh?
¿Puedo? Sí, adelante, maestro, adelante. A ver, nosotros en la parte educativa, cuando entramos en el primer grado de educación, hemos aprendido pues a aprender las vocales, las letras, a sumar, a restar, a dividir, etcétera, ¿no? Ujú, Pero ahora con un simple aparatito podemos multiplicar, podemos sumar, podemos restar, ¿no? ujú. Entonces, ese esfuerzo por el cual pasamos para llegar a ese saber, ahora se ha disminuido en ese esfuerzo, que es mínimo, Ujú. prácticamente. Eso estaría en contra de lo que dice esta frase que también lo sé, me lo han dicho, ¿no? A mayor esfuerzo, Mm, mayor posibilidad de éxito, ¿no? Pero si existe un saber mejor, creo, que acorte el esfuerzo, se puede dar, ¿no? exacto. Sí. Y justamente en eso consiste el método Prince, en abreviar, en hacerlo simple, de tal manera de que las metas no se alcancen con esfuerzo, con sacrificio, sino de un modo natural, digamos placenteramente. Y tenemos las condiciones, con las condiciones cerebrales. ¿Por qué el razonamiento es placentero? ¿Por qué a un niño le gusta armar un rompecabezas? ¿No? Y celebra cuando lo logra y quiere algo más complicado. El cerebro está diseñado para ese procedimiento no racional. Eh, Más adelante, si hay tiempo, vamos a ver unos temas puntuales de la neurociencia que respaldan lo que vamos a tratar aquí. Entonces, ese es el paradigma, ¿no? De alcanzar la meta con esfuerzo. Y aquí de plano, ya sin dar muchas vueltas, diríamos que estamos equivocados. Equivocados, ¿por qué? Porque Maestro, ¿puedo agregar algo? agregue, estimado, adelante. Creo que ahí lo que se podría considerar es de que se podría utilizar las leyes de la naturaleza, ¿no? O las leyes universales, sin hacer mucho esfuerzo, simplemente considerando, ya que esto en realidad se ha desnaturalizado, ¿no? Siempre se dice de que a mayor esfuerzo, mayor posibilidad de éxito. Pero si nosotros utilizamos las leyes universales con conocimiento, y por eso se hablaba acerca de la existencia de una universalidad, entonces creo que sería con menor esfuerzo, pero podemos alcanzar el éxito, ¿no? Sin pensarlo de repente. Exacto, exacto, así es. Y no seríamos los primeros porque las fuerzas de la naturaleza se utilizaban antes, ¿no? Los molinos de viento, los barcos veleros, etcétera. Y cuando se descubren las leyes, ¿no? Cuando Newton descubre las leyes y después se empieza a explicar por medio de las leyes, apareció un concepto, ¿no? De que el hombre puede transformar, puede dominar la naturaleza utilizando las leyes. Claro, eso ahora ya no se menciona porque antes era común decir, no, el hombre con la ciencia puede dominar la naturaleza, se decía. Claro, con las leyes de la naturaleza, leyes específicas, pero hay leyes universales que desconocíamos. Por eso que la ciencia ya no puede decir ahora que podemos dominar la naturaleza, más bien es tan evidente que estamos destruyendo la naturaleza. Pero efectivamente, como dice el maestro Rubén, utilizando las leyes sí se puede. Si hemos creado tecnología, esta comunicación es posible también. No estoy yo gritando fuerte, ¿no? Simplemente hablando con naturalidad, pero está llegando a cada uno de nosotros donde estamos ubicados, es utilizando las leyes. Entonces, los objetivos y las metas, claro, no con las leyes específicas, pero sí con las leyes universales podemos alcanzar. Eso es lo que nos garantiza de que nosotros vamos a alcanzar la salud universal y la sabiduría universal, siguiendo las leyes universales. Entonces, vamos a llegar a esta situación, el nuevo paradigma, efectivamente lo que ya dijo el maestro Rubén,
de que el éxito es inevitable y se alcanza sin esfuerzo, con naturalidad, como lo alcanzan las plantas, algunos animales, etcétera. En la naturaleza todo ocurre con naturalidad porque rigen las leyes. El ser humano es el único que ha creado sus sistemas teóricos, lo cual no está mal, está muy bien. Lo único que le faltó es respaldar esos sistemas conceptuales, respaldar con leyes. Actualmente en las universidades también estamos equivocados al respaldar nuestros trabajos de investigación con citas, porque las citas son de autores y esos autores han tomado de otros. Lo que nosotros debemos es citar las leyes. Por ejemplo, un científico que crea algo no se basa en citas, ¿no? El científico tiene que basarse exclusivamente en las leyes para garantizar su invento, para garantizar el funcionamiento, tiene que basarse en leyes. Así es como debe ser todos los trabajos de investigación, debe basarse en leyes y debemos citar leyes en vez de cantidad de bibliografía, debemos citar leyes según la ley y tal, sí, pero como las leyes son solamente científicas, no tenemos las leyes para la educación, para las ciencias sociales, para la política, por eso se improvisa. Bueno, todo eso tiene solución y a eso vamos. Entonces, por lo menos ya queda claro en nosotros que los objetivos, las metas, todo se alcanza sin esfuerzo, con naturalidad, pero siguiendo las leyes universales. Entonces, aquí se hace interesante. ¿Y cuáles son esas leyes universales? ¿Cuáles? Bien, vamos a conocer también esas leyes. Y esas leyes tienen fundamento, o sea, no son leyes nomás, sino tienen fundamento. Y ese fundamento tiene otro fundamento, que es lo que les dije al inicio, la esencia universal. ¿Y qué es la esencia universal? La unidad de la energía y la materia. Como les dije, conocer la energía y la materia es prácticamente el 90% de todo. Bien, aquí vamos a presentar el fundamento del nuevo paradigma de la educación. Esta jerarquía lo vamos a manejar. Lo que estamos viendo aquí, la esencia universal, principios universales, leyes científicas, evidencia empírica. Hay una jerarquía. Si queremos empezar por abajo, la evidencia empírica nos dan nuestros órganos sensoriales, el oído, la vista, el tacto, etcétera. Queremos conocer una piedra, podemos ver el peso, no medir el peso, ver, observar, sentir el sonido, etcétera. Es la manera como conocemos. Incluso los animales también, a ver, olfatea, a ver si esta planta se puede o no comer, ¿no? Es la evidencia empírica. El primer nivel, ¿no? De conocimiento de nuestro entorno. Después aparecen el conocimiento en base a leyes científicas y es más profundo, ¿no? Y con eso es lo que hemos creado las técnicas, los instrumentos, la tecnología también está basada en las leyes científicas, es otro nivel, pero ahí no queda todo. Eh, des- por encima de las leyes científicas, o sea, en el fondo, o sea, en el nivel más profundo están las leyes universales, que rigen las leyes científicas, así como los fenómenos se rigen por las leyes científicas. A las leyes científicas gobiernan, podemos decir así, gobiernan, dirigen, ordenan las leyes universales. ¿Y cómo sabemos, no? Ahora vamos a ver en los ejemplos. Y a las leyes universales gobiernan, dirigen, ordenan, determinan los principios universales. También podemos decir, ¿y cómo sabemos? Ahora también vamos a demostrar todo eso. ¿Y, y de dónde vienen los principios universales? De la esencia universal. Ahí está la matriz.
Por eso volvemos a repetir siempre, quien conoce la esencia universal conoce todo. Y si mantiene este concepto de la esencia universal en la mente y va viendo cada cosa, va a descubrir efectivamente todo es esencia universal. Energía y materia está en todo, estamos así, impregnados, rodeados de energía y materia. Y esta energía y materia tiene lo que vemos abajo, principios universales, tiene leyes universales, tiene leyes científicas y evidencia empírica. Claro, podemos preguntarnos, ¿no? Y conocer todos esos principios y leyes nos tomará 1000 años. No, no, no es cuestión de horas, es cuestión de horas, porque con el método está ordenado en forma secuencial, por eso es sencillo. Bueno, horas podemos decir, ya exagerando ya, que sea una semana, aún eso, un diplomado en qué tiempo se hace y cuál es el resultado, o una maestría, ¿no? ¿Qué tiempo se hace y cuál es el resultado? Un doctorado, ¿cuántos años y cuál es el resultado? Frente aquí lo que vamos a aprender y manejar en poco tiempo es una ventaja. Ya. Pero esta es la secuencia que hay que ya guardar, ¿no? Hay que guardar. Es como decir, paso uno, conocimiento de la esencia universal. Aquí estamos viendo ya la diferencia. Todo empieza del más alto nivel de la esencia universal por deducción, por razonamiento, digamos, por lógica, ¿no? Todos esos procedimientos son de la premisa mayor a la premisa menor. Por eso el cerebro ya está diseñado para este tipo de conocimiento. Partimos de la esencia universal, bajamos a los principios universales, luego leyes universales, luego leyes científicas se van a entender con más facilidad. Evidencia empírica, por eso al inicio hemos dicho que este método nos permite descubrir leyes, pero si invertimos, ay, sí, podemos decir es falso. ¿Cómo vas a descubrir de abajo hacia arriba? Imposible, pero sí de arriba hacia abajo se descubren las leyes. Y bueno, vamos a ver, este orden nos va a servir para lo siguiente. Vamos a poner aquí niveles de fundamento, pero vamos a presentar aquí esta. Después de la esencia universal es esta ley que debemos mantener en la mente o entender, comprender. Después de la esencia universal es la ley de la jerarquía descendente de la energía y justamente aquí ya le estamos poniendo ya en forma descendente esa ley. ¿En qué nos va a servir para alcanzar la salud universal? Para alcanzar la salud universal, para poner el orden, aunque ya lo hemos dicho al inicio. No podemos alcanzar la salud universal empezando de la interacción simétrica de la mente y el cuerpo, luego de la mente y la realidad, finalmente de la mente y el universo, ¿no? En ese orden no vamos a alcanzar nunca. Nos vamos a rendir y finalmente vamos a decir, no, ese método no sirve. ¿No? Es al revés, de acuerdo a esta ley. ¿Qué significa? Que primero tenemos que elaborar, entender, comprender, establecer la interacción entre la mente y el universo. Y en forma descendente vamos a establecer la interacción simétrica entre la mente y la realidad, finalmente ya entre la mente y el cuerpo, en ese orden, de acuerdo a esta ley, y va a funcionar, y así va a ser. Entonces, siendo así, vamos a tener este orden. Vamos a considerar la esencia universal como verdad universal. Ya le vamos a convertir ya en conceptos, ya, en conceptos. El primer concepto que vamos a manejar aquí es la verdad universal. No es nada nuevo, ¿eh? Estos son conceptos ya conocidos, solamente estamos ordenando. Ya sabemos que el punto de partida es la esencia universal y hay una ley de la jerarquía descendente que nos da la pauta por dónde debemos empezar y según eso
Empezamos por la verdad universal. ¿En qué se basa la verdad universal? En la esencia universal. Bien, y con la verdad universal generamos, creamos, desarrollamos la razón universal. Ya. Miren, y con la razón universal, recién pasamos al tercer paso, al conocimiento universal. Es decir, el conocimiento aquí no vamos a obtener leyendo libros, ¿no? Porque ahí está, en los libros está la información. Pero si queremos alcanzar la sabiduría universal, tenemos que basarnos en la verdad universal. Y ya luego vamos a ver cuáles son esas verdades universal, aparte de la esencia universal, aunque ya alguien con lógica ya diría lo mismo, o con facilidad diría, si estos son los fundamentos, entonces aquí están todo lo que dice universal viene a ser verdad universal. Esencia universal es una verdad universal. Principios universales también es una verdad universal. Leyes universales también verdad universal. Leyes científicas ya no es universal porque las leyes científicas son válidas para realidades determinadas. Por decir, una ley biológica es exclusivo para seres vivos, pero ya no para las piedras. O las leyes físicas pueden ser muy buenas para el mundo físico, pero ya no para la mente, ¿no? Entonces son leyes específicas. Entonces solamente verdad universal sería todo lo que son leyes universales, principios universales, esencia universal, etcétera. Bien, entonces luego el conocimiento determina la conciencia, porque ese es, ¿qué es la conciencia? Es el conjunto integrado de toda la información que tenemos y que nos da cuenta, ¿no? Del mundo en que vivimos, nos da cuenta de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que son las cosas, ¿no? Es un conjunto, ¿no? Integrado de información. Entonces, el conocimiento universal va a determinar la conciencia universal. Cuando uno tiene conciencia universal, ya percibe el mundo como un todo, ¿no? Ya no es un individuo así que lleva dentro de sí es un mundo de culpabilidad, de responsabilidad, de peso, de tragedia, de penas, ya no. Está integrado al universo, a la naturaleza, entonces ahí también adquiere fortaleza mental, ¿no? Su mente también se ilumina porque ya es una conciencia universal. Es la meta, ¿no? Del budismo, de otras corrientes, pero acá lo vamos a adquirir en forma descendente, es un camino diferente. Y la conciencia universal se manifiesta externamente en la sabiduría universal. ¿Ve así? Y estamos ahí, ya tenemos la ruta, cómo alcanzar la sabiduría universal. Y la sabiduría universal hemos dicho que es la base de la salud universal. ¿Ves? Son pasos. Ya tenemos la ruta, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Y en los talleres que vamos a hacer, vamos experimentando nosotros paso a paso. Finalmente, aquí viene un concepto que también no está en ningún curso, no se enseña en las universidades, solamente se enseña ética, más en forma general, o también puede ser ética profesional hasta el nivel social. Ética individual sería el comportamiento de un ciudadano. Ética profesional es el comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Bajo normas, bajo leyes, ¿no? Pero la ética universal ya es de acuerdo a las leyes del universo, ¿no? Es el comportamiento humano de acuerdo a las leyes del universo. Por lo tanto, es algo que uno se desempeña sin esfuerzo, sin sacrificio. No hay que estar cuidando o no hay que hacer un esfuerzo, simplemente es una manera de ser. Pero como está basado en las leyes del universo, por eso es ética universal, lo que determina las leyes del universo. Y esa ética universal va a ser el referente de la ética profesional, ¿no? Y la ética profesional es el referente, pues, de la ética individual, ¿no? De nuestra conducta cotidiana. Entonces, hasta ese tema también es importante, ¿no?
¿Por qué, por más que se enseñe en un curso de ética, el comportamiento de la práctica no da resultado? ¿No? ¿Cuál sería la razón? No, todos podemos llevar un curso, aunque sea de 1000 horas ya, sobre ética. No por eso ya tenemos una conducta ética, no. Es que no funciona así. De acuerdo a esta ley que está de color amarillo, de acuerdo a la ley de la jerarquía descendente de la energía, primero debe formarse en el ser humano la ética universal. Luego, la energía fluye de arriba hacia abajo, entonces se va a formar la ética profesional, luego la ética individual en forma descendente. Si no hay ética universal, es muy difícil, ¿no? Difícil que se practique la ética profesional. Por eso más fácil es romper la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos formados bajo el concepto del individualismo. Entonces, lo que prima en nosotros son valores individuales. La felicidad es individual, el éxito es individual, por eso es débil. La felicidad es fugaz porque es débil, porque la felicidad también debe estar dentro en ese orden de la interacción de la mente con el universo para que sea duradero. De lo contrario va a ser la felicidad, no pues no como nos muestran en la foto, ¿no? Una persona sonriente, dice feliz, lo cual es falso, porque para ser feliz hay que estar en armonía con el todo, ¿no? Con el universo para que sea duradero. Bueno, eso puede tener otros niveles de discusión. No nos vamos a ir por ese lado. Lo que nos interesa presentar aquí es nuestro camino, que nuestro tiempo es corto y vamos a tener aquí los nuevos profesionales con sabiduría universal, con ética universal, que son o va a ser la característica de los profesionales del siglo XXI, los nuevos profesionales, ¿no? Del siglo XXI, con sabiduría universal, ¿no? ¿Qué más? Con ética universal y en forma descendente con ética profesional y ética individual. ¿Qué más se puede pedir? Ya que la sabiduría universal, como lo explicó también el maestro José, determina, ¿no? Determina, ya hay experiencia, está la base, no solamente de la salud universal, sino también de la ética universal. Ya, en otras palabras, con la sabiduría universal hemos resuelto muchos problemas y se aclaran también, bueno, ¿y para qué voy a enumerar todas las ventajas que trae la sabiduría universal? Nosotros mismos lo vamos a vivir, y podemos dar, ¿no? Nuestra explicación. Entonces, a ver, vamos a ver nuestro tiempo. Siempre es bueno medir nuestro tiempo. Ya, creo que podemos avanzar más. ¿Qué les parece, estimados? ¿Alguna sugerencia? Por mí, yo puedo avanzar 1 hora más. ¿Qué dice maestro Rubén? Lo que pasa es que tengo una reunión en 15 minutos. Ya. ah, ¿Qué dice el maestro José? Por mí no hay ningún problema, está Ay, todo ay, ay. integrado. Excelente. Como va a ser grabado, no habría problema. Entonces, vamos a continuar. Está bien. Bien, entonces, hasta aquí creo que está todo claro. Vamos avanzando con claridad y vamos a presentar el siguiente paso. Y si hay algún vacío, sobre estos puntos, hemos presentado un video anterior. Solamente que en cada presentación vamos variando porque el pensamiento no sigue el mismo recorrido. Por eso alguien dijo, nadie puede bañarse 2 veces en las aguas, ¿no? De un río. Las aguas son diferentes. Igual es el pensamiento. Es bien difícil que sea exactamente igual, por más que el tema sea lo mismo. Tiene sus
propias circunstancias. Entonces ahora vamos a ver aquí la importancia de los paradigmas. Es muy bueno los paradigmas. Por eso le hemos mencionado, ¿no? Que no es casual que el ser humano en todas las regiones, en todos los puntos del planeta y en todos los tiempos, ha construido su sistema espiritual, cualquiera sea el nombre, creencias, mitos, religiones, etcétera, etcétera. Hasta ahora existe. ¿Por qué? Porque es una necesidad del espíritu. El espíritu necesita interactuar con el universo, interactúa por medio de ese sistema espiritual que ha creado. Claro, algunos pueden ser falsos, o ya superados, otros ya más innovados, eso ya es diferente, pero el hecho es que cada ser humano tiene su sistema espiritual. Desde los niños ya se va formando. Es como decir, todos los seres humanos tienen su casa donde viven. Ya. Puede ser una casa de material noble, puede ser de madera, puede ser de cartón, puede ser de plástico, puede ser de estero, pero es una casa que necesita, o de repente no es nada de eso, es un hueco ya, digamos, un hueco, una cueva, pero es casa. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Igual es para la dimensión espiritual del ser humano tiene esa necesidad de tener un sistema espiritual con el cual interactúa con el universo, con la realidad. Por medio de ese sistema espiritual da respuestas a sus interrogantes, ordena su vida, da explicaciones, da su punto de vista. Por eso cuando alguien da su punto de vista, está dando desde su sistema espiritual. Que puede ser verdadero o falso, eso ya es otro criterio, pero la cosa es que tiene su sistema espiritual. Y ese sistema espiritual va a ser la causa de su fracaso o de su éxito. Por eso es importante evaluar los paradigmas. Ahora lo vamos a llamar paradigmas a ese sistema espiritual. Tiene importancia porque ahora alguien puede pensar el hombre moderno, a ver, en general como especie, ¿tiene éxito en la Tierra o está experimentando el fracaso? Si se está autodestruyendo, está destruyendo la naturaleza, entonces podemos decir está fracasando en su existencia en el planeta Tierra. Entonces, como consecuencia, podemos pensar de que se debe a su paradigma. Y si se debe a su paradigma, entonces debemos innovar ese paradigma. Innovar, es decir, cambiar. ¿Y cómo cambiamos? ¿Con otro que ya existe? No, pues. Tenemos que volver a las bases, a los fundamentos, ya no buscar en autores, en personas, porque cada uno ha tenido su momento, su tiempo, su espacio. Tenemos que volver nuevamente a la sabia naturaleza, al universo, para encontrar de nuevo, a ver, reconstruir de nuevo. Y ese volver es justamente ese encuentro con la energía y la materia, es decir, con la esencia universal. Entonces estamos ahí, la esencia universal. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es un paradigma y por qué es importante para la salud universal? Un paradigma es un sistema conceptual, ya tal como hemos explicado, un sistema conceptual. Para entender mejor, un modelo ya, un modelo de pensamiento, una representación ya. Pero, ¿por qué es paradigma? Porque va a determinar el modo de vida, el sentido de la vida, las actividades, todo va a estar determinado en un sentido que va a determinar el paradigma. Y mientras esté vigente ese paradigma, todos estamos tranquilos, vemos las cosas con normalidad, por eso nadie cuestiona la educación porque está bajo el paradigma, ¿no? Del modelo que ya establecido. No cuestionamos muchos aspectos de la vida porque es parte del paradigma. Porque no estamos preparados para revisar
las bases de ese paradigma. Pero si con el método sí vamos a encontrar las debilidades del paradigma, pero no vamos a seguir, es para innovarnos. Por eso, la salud universal, la ética universal, la sabiduría universal son posibles porque tenemos el método. Bien, otra pregunta. ¿Por qué es necesario un nuevo paradigma para alcanzar la salud universal? Porque con el paradigma actual no alcanzamos la salud universal. Y la realidad y esa estadística, ¿no?, elaborada por la revista Lancet, es de una revista inglesa, eh, hecho en 188 países. Y eso es evidente, ¿no? El resultado es que el 95% de la población mundial padece de algo, o sea, está enferma, padece de una enfermedad. Es un porcentaje alto. Y como todo se debe a un paradigma, entonces por eso es importante innovar el paradigma, porque ya no se trata de profesionales, ya no se trata de tener más profesionales, tampoco se trata de vamos a mejorar más cosas, más hospitales, podemos decir así, más equipos. No, no se trata de eso, sino de cambiar el paradigma. Ahí está. Por eso es que las mejores voluntades se va al agua, porque la causa de todo esto es el paradigma. Si no cambiamos el paradigma, la salud universal es una utopía. La sabiduría también es una utopía. Todo sería una utopía si no cambiamos el paradigma. Y cambiar el paradigma es sencillo y fácil, pero cuando tenemos un método y partimos de la esencia universal, tan sencillo y fácil es todo esto, pero vamos viendo. Otra pregunta. ¿Por qué es una necesidad alcanzar la salud universal? Ya. Es una necesidad porque la salud es la vida. Es como decir, ¿por qué queremos vivir? Queremos vivir, pero queremos vivir bien. Para estar bien hay que tener salud. Y la salud no es solamente el buen estado físico, es solamente una dimensión que puede ser el resultado de la interacción de la mente y el cuerpo, pero si hay una interacción asimétrica entre la mente y la realidad, va a influir en la mente para influir en el cuerpo. O sea, ese 95% justamente es el resultado, ¿no?, del estrés, de los conflictos que vive el ser humano. ¿Por qué? Porque no hay una interacción entre la mente y el universo. No hay esa interacción. Y como no hay esa interacción simétrica, entonces estamos desconectados y vivimos los conflictos. Entonces, sí es una necesidad alcanzar la salud universal. Ahora viene la pregunta, ¿por qué la innovación es una necesidad para la salud universal? Es necesario la innovación porque hablamos de un paradigma y el paradigma determina el sentido de la ciencia, el sentido de las actividades profesionales, el sentido también de la población, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo, un paciente dice, ¿cómo califica un médico? Es un buen médico, dice. Califica en base a la cantidad no de medicamentos que le recetan. No es un buen médico, ¿ves? Pero alguien que no le receta, anda, estás bien. Es un mal médico, no receta nada, ¿ves? Está obedeciendo a un paradigma. O sea, no es solamente los profesionales, sino también la ciudadanía obedece a un paradigma de que el medicamento es la solución al problema. Y el medicamento es materia y el cuerpo es materia. Y la materia no puede solucionar al cuerpo. Bueno, eso vamos a ver más adelante, porque la energía
Entre la energía y la materia hay una relación y lo podemos identificar en la técnica, ¿no? En la técnica. La técnica es la unidad también de la energía y el instrumento. Y hay frases que siempre se repite, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Y también nos está explicando cuando dice, no se puede poner la carreta delante de los caballos, dicen. Tiene sentido, pues. ¿Por qué? Por- Nos está diciendo de que la energía mueve la materia y no es al revés, ¿no? Entonces, esa frase viene desde la esencia universal. La materia depende de la energía, porque cuando uno desintegra algo, lo que se libera es la energía, el átomo, las moléculas, las partículas, todo. Si le quitamos la energía, desaparece. Entonces, la energía es determinante. Entonces, ya vamos viendo la importancia de la energía. Nuestra vida, nuestra conciencia, le quitamos el factor energía, se deshace, desaparece. No tendríamos memoria, no tendríamos idea de nuestra infancia, de nuestra juventud, tampoco tendríamos interés por el mañana, por la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida es energía. El cuerpo es un soporte temporal, material, porque es inseparable de la energía. Energía y materia son inseparables, pero cada uno tiene un rol. Uno es temporal, otro es intemporal. Todo eso vamos a ver, ¿no? Con el método, pero vamos avanzando por partes. ¿Cuántos niveles de innovación existe? Claro, hay niveles de innovación y si esa palabra está en la mente de todos, hay que innovar, decimos, ¿no? Porque hay un nivel de innovación, está entendiendo un nivel de innovación, pero vamos a ver aquí los niveles de innovación y qué innovación es determinante. También vamos a ver eso. Aquí, ¿qué nivel de innovación corresponde a la salud universal? Queremos alcanzar la salud universal, hay un nivel de innovación que debemos centrarnos, ya nos olvidamos de lo demás, nos enfocamos en esa innovación y así acortamos el tiempo y los procedimientos. Entonces vamos a ordenar. Nuevamente estamos presentando y siempre vamos a ver, vamos a familiarizarnos, vamos a considerar personas aquí. Una persona más anciana sería la esencia universal, ¿no? Que tiene más experiencia, digamos, mayor visión. Después otra persona, principios universales, leyes universales, así en jerarquía. Siempre vamos a ver esto. Por eso es que todo lo que hacemos tiene coherencia, no nos contradecimos en nuestras explicaciones, en nuestros razonamientos, hay una coherencia. Entonces vamos a presentar aquí los niveles de innovación. Entonces vamos a guardar en la memoria este orden para presentar de esta manera. Ya aquí. La evidencia empírica va a determinar la innovación instrumental. En los instrumentos podemos innovar modelos, ¿no? de casas, de modelos de autos, ¿no? Podemos innovar, ¿no? Innovar una mesa, podemos innovar varias cosas, se van innovando, se van mejorando, ya vamos a ver, vamos mejorando de acuerdo a estos niveles. A nivel de las leyes científicas es la innovación tecnológica, ¿no? Como los antiguos celulares que no eran, como decir, lo último en la tecnología, pero se hicieron obsoletas con facilidad. Y ahora estos programas, después está entrando con fuerza la inteligencia artificial, ¿no? Y el país que se dedique, así como en los tiempos de la década del 90, ¿no? Corea Corea se enfocó en la tecnología digital y ahora es una potencia, ¿no? Acertó. Y ahora los países o las empresas que se dediquen a darle más fuerza, dedicación a la inteligencia artificial,
van a ser, ¿no?, las nuevas potencias, y quizás ya se puede decir que ya son, porque la inteligencia artificial es como la calculadora, ¿no?, que explicó con claridad el maestro José cuando antes se tenía que aprender, ¿no?, sumar, restar, y después la calculadora lo hace con facilidad, pero abrevia tiempo. Igualmente la inteligencia artificial abrevia el tiempo. Todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer más adelante en forma así racional, vamos a introducir la inteligencia artificial. Eso ya con eso vamos a terminar el curso a partir de ahí, pero necesitamos aprender primero, así como decir cómo se suma y se resta, después ya utilizamos el instrumento. Por ahora va a ser así. Entonces, otro nivel de interacción o de innovación es, a partir de leyes universales, la innovación en la ciencia. Por eso, cuando la ciencia da un gran salto, cuando descubre las leyes, no, con las leyes aparece ya la técnica, o sea, la técnica científica. La técnica empírica ya existía, ¿no? Antes de trabajar con leyes. Claro, antes en vez de leyes se decía principios, ¿no? Principio de Arquímedes, principio de, bueno, diferentes nombres, pero eran leyes, digamos. Ahora, con las leyes científicas se puede reproducir los fenómenos en forma de técnicas, y como la energía y la materia es inseparable, entonces la técnica y el instrumento es inseparable. Así es como funciona. Un carro es un instrumento, pero su energía, bueno, pues ahí tiene el motor para transformarnos la materia en energía. Todo lo que vamos a ver y todo lo que ha tenido éxito el hombre en la ciencia se debe al manejo acertado y casual de la esencia universal. Eso lo vamos a ver. Toda la técnica, todos los inventos, es la aplicación, es la réplica de la esencia universal. Tenemos otro nivel, innovación filosófica, principalmente es por medio del método. Por eso el método Pring-Concert tiene también este nivel, porque hacemos una innovación en el método, con ello también hacemos una innovación en la ciencia, en la técnica, tiene esos tres niveles. Y otra innovación es en la concepción del mundo. La esencia universal ha sido siempre la base de la concepción del mundo. Algunos han tomado solamente la energía, otros solamente la materia, como el hombre moderno. Algunos, por ejemplo, los mayas, los incas, la cultura oriental, tomaron los dos elementos, energía y materia, con diferentes nombres, y han ido más lejos. No, hasta ahora asombra, ¿no? Sus logros, sus alcances de estas culturas nos sigue asombrando. Se debe a la combinación perfecta de la energía y la materia. Y está en el idioma, por ejemplo, el Ucupache es la materia, el Janampache es la energía, y la unidad de estos dos es el Caipacha, está en el lenguaje. Un filósofo español decía: no he encontrado en todos los lenguajes y la historia de la filosofía el concepto más amplio y profundo que encontró en el quechua, ¿no? ¿Y cuál es? El concepto de Pacha. Pacha significa espacio y tiempo simultáneamente, ¿no? Es una capacidad de síntesis, eso ya refleja el nivel de pensamiento, o sea, el nivel profundo de pensamiento que alcanzaron uniendo dos elementos, energía y materia. Pero si separamos, ahí empezamos con los problemas, las dificultades. Por eso volvemos a repetir lo mismo. Quien entienda la esencia universal tiene en sus manos la solución a todos los problemas. Parece sencillo, pero es así. La esencia universal tiene principios y tiene leyes. Todo esto está desarrollado en 10 pasos.
Esos 10 pasos viene a ser el método PRINCONSER, el camino del principio de conservación de los seres. Entonces, aquí vamos a tener un paradigma nuevo, innovador, y el paradigma obsoleto. ¿Por qué decimos obsoleto? Porque no nos permite alcanzar la sabiduría universal, no nos permite alcanzar la salud universal, no nos permite también practicar la ética universal. Por eso es un paradigma obsoleto, que puede seguir utilizándose, es cierto, se seguirá utilizando, pero quien ya conoce el nuevo paradigma, pues automáticamente pues va a optar por lo nuevo, eso es normal, ¿no? Si hay dos carros, uno antiguo y uno nuevo, y a uno le dan a elegir, pues no va a elegir el antiguo, pues siempre uno opta por lo nuevo, eso es normal. Bueno, aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre los dos paradigmas? Bueno, hay una diferencia. Quizás con esta diferencia podemos concluir, miren, hay una diferencia, aparte de lo que ya sabemos, de lo que conocemos, y como somos académicos, vamos a ver en el ámbito académico la diferencia. Y lo vamos a ver de esta manera. Dos paradigmas. El paradigma obsoleto y el paradigma innovador. Ahora, no es que el paradigma innovador vino del cielo, vino de otro mundo. No, no, no. Es una consecuencia, es como el día y la noche. Es una consecuencia del paradigma obsoleto. Es decir, gracias al paradigma obsoleto surge el paradigma innovador. ¿Ya? Es como decir, es la superación ante las dificultades que tiene, ¿no? Si no tuviese dificultades, todo estaría bien, entonces no hay necesidad de innovar, porque si todo está bien, ¿no? Pero como tiene consecuencias desastrosas para la vida humana, entonces es necesario innovar. En esta innovación aparecen estos conceptos. Justo lo que queremos, la sabiduría universal como la base de la salud universal, como bien lo dijo con precisión el maestro José al inicio, todavía antes de llegar a estos puntos, al inicio, solamente utilizando el razonamiento. Y el paradigma obsoleto aparece aquí, esto sí es notorio, la negación de la verdad universal. Y esto está claro, cuando ya estudiamos las maestrías, los doctorados, ahí aparece ya el posmodernismo y en sus fundamentos, en sus corrientes filosóficas, y aparece ahí con una característica común, la negación de la verdad universal. Hablar de la posmodernidad es, como decir, sinónimo de negación de la verdad universal. Y a cambio aparece el relativismo, el pragmatismo, el utilitarismo, ¿no? Todo lo que está conduciendo a la humanidad a su desastre, a su destrucción. Entonces, pero en el fondo está ese paradigma, está en el plano filosófico, solamente que no lo vemos, ¿no? Pero así, sigilosamente, está que gobierna las mentes, determina, ¿no?, nuestra conducta. Así es el paradigma, es algo invisible, pero se caracteriza por la negación de la verdad universal. Ya hemos visto en el cuadro anterior, la esencia universal determina la verdad universal. Si negamos la verdad universal, pues también estamos negando la sabiduría universal. Por más que queramos alcanzar la sabiduría universal, la salud universal, etcétera, pero el paradigma vigente nos está negando que la verdad universal no existe y eso está, cuando uno va a las escuelas filosóficas, está impregnado de posmodernismo y es la negación. O sea, los estudiantes están bien seguros de que la verdad universal no existe. Las leyes tampoco son ficciones, ¿no? A ese nivel se llega. Bueno, es el paradigma obsoleto. Ahora vamos a encontrar eh,
la solución. Nosotros no nos vamos a limitar en el problema, en el diagnóstico, sino en la solución. Y aquí viene, para que vean, es como una regla de medida. Sin esto podemos especular N cosas, pero aquí tenemos que basarnos en este orden. Y en este orden vamos a tener la ubicación de los dos paradigmas. Y bien preciso, miren, somos académicos. En todos los proyectos de investigación, en la mayoría, vamos a decir así, nuestro punto de partida es la evidencia empírica. De ahí tomamos los datos, una población, una muestra, se convierte en datos. Luego viene la demostración experimental. Ese es el método científico, la demostración experimental para determinar que algo es verdadero. Luego, la generalización, pero de la generalización puede describirse como conclusiones, pero no termina en ley. Ya, pero ese es el modelo que estamos siguiendo, el camino, no termina en ley, es decir, no, cada tesis no termina en el descubrimiento de una ley, ¿no? Pero alguien puede decir, pero no, pues no está obligado a descubrir una ley, sino cuántas leyes tendríamos. Efectivamente, debería ser así. Una investigación científica debe concluir en el descubrimiento de una ley, pero cuando uno revisa las tesis, todos son repetitivos o a veces investigan o se investiga temas ya conocidos. Por eso buscamos saber antecedentes nacionales, internacionales, que ya hay experiencias, como decir, esa tesis ya tiene respaldo, pero respaldo bajo el paradigma que nosotros manejamos, pero el científico, el que realmente investiga, no sigue un modelo. Por eso las leyes se descubren por casualidad, ¿no? Están trabajando sobre un tema, buscando algo y descubren algo de casual, de forma casual. Entonces, siguiendo este camino, no vamos a llegar a las leyes universales. De ahí viene la negación de la verdad universal. O sea, no es casual, sí, tiene su fundamento. Efectivamente, cancelamos esto y no hay verdades universales, ya que con el método científico jamás vamos a descubrir una ley, entonces no hay, pues, todo es relativo. Ahí eso es, caló en la mente de todos, ¿no? Lo absoluto no existe, ya, muy bien, todo es relativo, ya, muy bien. Se entendió así, nos hemos adaptado, etcétera, etcétera, bien. Pero en el nuevo paradigma, bajo este modelo, tomamos la verdad universal en la esencia universal, porque la esencia universal es un gran logro, ya, un gran logro identificar la esencia universal, el punto de partida. Sin la esencia universal seguiríamos sin esperanza, ¿no? Estaríamos viendo cómo transcurre la vida, el mundo, cómo la humanidad a punto ahora, mueren por miles, pero no nos asombra, ¿no? Vamos, pero no podemos hacer nada porque ese es el paradigma, ¿no? El paradigma que está vigente y como es un paradigma, pues estamos acostumbrados, adaptados. Entonces, la verdad universal, como ya hemos visto, determina la razón universal. Con la razón universal, el conocimiento universal. Y con el conocimiento universal, la conciencia universal. Con la conciencia universal aparece la sabiduría universal, la salud universal. Entonces, la salud universal y la sabiduría universal sí es posible bajo este nuevo paradigma. Son opuestos. Entonces, la diferencia entre uno y otro. El paradigma, vamos a decir, obsoleto, se basa en la evidencia empírica y va de abajo hacia arriba, en sentido de la corriente, en sentido del orden del universo.
porque ya hemos visto una ley, ¿ya? La ley de la jerarquía descendente es que la energía va de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la energía fuerte ordena, determina la energía débil. O sea, la energía débil se adapta a la energía fuerte. Ese conocimiento, nomás ese entendimiento sencillo, lo podemos ver en todo, hasta en la brújula, por ejemplo. El campo magnético de la brújula siempre apunta al norte. ¿Por qué? Porque se adapta a la energía mayor, o sea, al campo magnético de la Tierra. O sea, la energía mayor está determinando a la energía menor. Por eso es que el ser humano ha utilizado las jerarquías, ¿no? En la organización, siguiendo ese orden. Ya, sí, por eso ha tenido éxito en la organización, porque se está basando en esa ley de la energía descendente. Por eso, bajo el paradigma de ir de abajo hacia arriba es imposible. Es un camino imposible. Por eso, cuántos trabajos de investigación, cuántas inteligencias se están perdiendo por causa de un paradigma obsoleto. Esas mentes estarían iluminando, estarían produciendo, estarían creando nuevas técnicas siguiendo un nuevo paradigma. Entonces, sí tiene consecuencias. Bien, entonces esa es la diferencia principal. En cambio, el nuevo paradigma se basa en la energía fuerte, que es la esencia universal, y en forma descendente va a actuar. Esa es la gran diferencia. Luego, miren, vamos a ver nuestra hora. Vamos a quedarnos aquí. Entonces vamos a hacer nuestros comentarios para de cierre ya. Lo que no está nuestro maestro Rubén se ha ido. No, ya está. Bien. Maestro, Aquí estoy. sí, ya le vi. Eh, ya que está acá, vamos a dar nuestras opiniones. A ver, maestro Rubén, aunque se había ido, pero su comentario, como para cerrar y luego vamos a continuar la siguiente, ya directamente ya con el método. Hasta donde Bueno, escuchar. a mí me parece una charla bastante interesante, ya que estos puntos normalmente no se tocan en ninguna parte del universo, por decirlo así, menos en las escuelas, ¿no? Excepto eh, de repente en las escuelas chinas, sí, ¿no? Y como también usted lo mencionó, en la parte ancestral de los incas, ¿no? Que ya se trabajaba en ese sentido a través de la energía, el universo. No, para mí muy contento por la charla, por todas las apreciaciones que incluso los compañeros han tenido respecto a este tema. Y en realidad sí podemos manejar el tema de la salud universal a través de la energía misma de la naturaleza, ¿no? Muy contento por su ponencia, maestro. Excelente, excelente, muy bien. Maestro Abner Segovia, o también Álvaro José, ya que están juntos, cualquiera de ustedes puede dar su comentario. ¿O puedo yo adelantarme? Ya, muy bien, maestro José, adelante. Bueno, habíamos hablado, de acuerdo a lo mencionado, acerca de la mente. Tomé en cuenta la salud en la realidad y en el universo. Ujú, Pero si hablamos de la realidad, en la evolución del hombre ha habido un cambio. Por supuesto que para alcanzar un saber ha habido un costo, algunos pensarán positivo, pero es negativo, porque se ha depredado, por ejemplo, la naturaleza, que también son seres vivos,
que siente, ¿no? Ahora, en los tiempos de los incas, los tiempos memoriales incas, los chinos, etcétera, no había este estrés en la cual el hombre busca su mejoría, pero a costa de otros, Mm. ¿no? De otros seres de la naturaleza o seres humanos, como se hablaba de las guerras, para alcanzar una comodidad, llamémoslo ficticia. Entonces, en los tiempos ancestrales había un aprendizaje, pero también había una conexión espiritual que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces, pienso que esa mística, como decían nuestros abuelos, en el caso mío, que a veces esa pastilla no te va a hacer nada, te va a hacer mejor con estas plantas medicinales ancestrales, te vas a curar. Ya había una sabiduría anterior y que no tenía nada que ver con la química que ingresa a nuestro organismo. Entonces, hay saberes que se han ido perdiendo de manera, digamos, adquirida por nuestros antepasados y que no solamente era una conexión con su entorno, con su realidad, sino también una conexión hacia afuera, hacia la energía donde está el sol, ¿no? O a la luna. Entonces, los egipcios, cómo aprendieron la influencia de la luna sobre el agua, sobre el mar, etcétera, ¿no? Entonces, si hablamos de esta sabiduría que ha influido en la salud eh, de la realidad, la salud universal, entonces esto se ha ido perdiendo. Y más nos hemos ido a una sabiduría, no sé si química, llamarlo así, pero a costa de otros, ¿no? A costa de depredación de la naturaleza, crear un clima tóxico, ¿no? Por las grandes industrias o las guerras en las cuales se habla de las armas químicas o inclusive la bomba atómica, ¿no? Entonces ya vemos que existe una contaminación de nuestra realidad, de nuestro ambiente, y que de todas maneras influye en la salud del ser humano, ¿no? Entonces, es importante que la sabiduría vaya de la mano, en primer lugar, y que exista la verdadera salud, ¿no? Pero en este caso es una salud, llamémosle, muy sectaria, no es una salud para todo el mundo, porque no es lo mismo la salud que está en los grandes capitales como Estados Unidos o Europa a una salud en Sudamérica, ¿no? En la cual nosotros estamos como reprimidos u ordenados por las grandes transnacionales farmacéuticas. Pero estamos viendo de que hay otro camino, como nos mostró ahí, hacia la salud, de manera positiva o al contrario, estamos retrocediendo. Entonces, estamos retrocediendo porque estamos incorporando a nuestro organismo, entre comillas, buscando una salud temporal, pienso yo, sobre ciertas enfermedades, pero que el hombre la provoca, como es el estrés, la preocupación del trabajo, de la alimentación, o que no me alcanza para la salud. Y eso generalmente pasa en los pueblos sudamericanos, pero tampoco sin irnos a las grandes capitales como Estados Unidos, en ellos también existe un problema. Pueden tener grandes transnacionales, pero lo tienen pocas personas. Pero lo que influye ahí en ellos es la codicia, el dinero. A ellos no les interesa la salud. Por eso todas las drogas van para allá, ¿no? Entonces hay una contaminación.
Entonces, yo creo de que el orden o el proceso, llamémosle así, creo, ordenado para recuperar la salud es volver a nuestros antepasados, a la concepción que ellos tenían, la conexión con la tribu, en este caso con todos los habitantes, pero siempre pensando en que la tierra les daba vida a ellos, pero también con un gran respeto a la tierra, respeto al universo, al sol o a la luna, ¿no? Más o menos es mi manera de entender esto hasta el momento. Excelente. Muy bien, gracias, maestro José Vázquez. Perfecto, entonces vamos a finalizar aquí nuestra participación y continuaremos en la siguiente.